Hace unos días me vi una película brutalísima, me dio la idea para hacer este video. Hace rato no hacía videos hablando sobre películas, sobre cine, pero creo que esta vale la pena. Su nombre es One Cut of the Dead. Su nombre en japonés es, lo voy a leer de acá porque no sé pronunciarlo. Kamera wo Tomeruna. Kamera wo Tomeruna. Kamera wo Tomeruna. Kamera wo Tomeruna desu ka. Es una película japonesa del 2017 dirigida por Shinichiro Ueda. La tenía en mi larga lista de películas por ver y menos mal que lo hice porque fue genial. Es una película que me dejó bastante sorprendido y ya sabemos que el cine japonés u oriental en general tiende a ser muy diferente al occidental, ¿no? Tienen una forma de ver el arte, el cine, el mundo de una manera muy diferente. Y esta película no se trata de giros súper locos o cosas bizarras o mujeres con metralletas en las manos, en las piernas, un cocodrilo en vez de pierna. No es nada así raro, ni gore, ni súper retorcido. Simplemente es una muy buena historia. Creo que la película tiene simplemente un giro, pero ese giro es suficiente para que uno quede boquiabierto al ver la película. Como dice el título, es una película de zombies que no es de zombies, pero termina así siendo de zombies cuando no es de zombies y a la vez que sí es de zombies. Es una paradoja cinematográfica completamente. Muy bien realizada, sin necesidad de super mega efectos ni que la trama se enrede, ya lo van a ver. La película está dentro del género de la comedia con tintes de horror y se podría clasificar como metacine. Una breve explicación del metacine: es una técnica cinematográfica o un subgénero, diría yo, que trata sobre películas que hacen autorreflexión sobre la creación del cine en sí mismo. Son películas que hablan sobre la creación de las películas. Es como una película dentro de una película, como el Inception de las películas. Tenemos Disaster Movie, que es la película de Jane Franco que habla sobre la realización de la película de Tommy Wiseau de The Room. Birdman, Why Don't You Play in Hell, Deadpool también podríamos decirlo, porque también una de las cosas es que muchas veces los personajes dentro de la película, ellos mismos, es un poco raro de explicar, pero aunque no se hable tanto como de una película, como de una película que habla sobre la creación de una película, también se podría considerar metacine cuando los personajes están conscientes de que están dentro de una película. Por ejemplo, Deadpool, que muchas veces le habla al público y rompe la cuarta pared haciendo referencias a la cámara o al cine en general, o por ejemplo a Hugh Jackman en los postcréditos cuando él mismo se mata a él, pero el actor, a Ryan Reynolds, se mata antes de que termine el guión de Linterna Verde. Caben dentro del metacinema porque los personajes están conscientes de que están dentro de una película y conocen todas las herramientas cinematográficas para continuar la historia, salir adelante o simplemente verlo desde otra perspectiva y moverse de una dimensión totalmente diferente a la impuesta por la película, las reglas, salirse como del cuadro de la toma. No sé si me he hecho entender, pero es más o menos una breve explicación. Déjenlo en que el metacinema es una película dentro de una película. Bueno, así que volvemos al caso. Esta película de One Cut of the Dead, la trama es bastante sencilla. Es una producción que está haciendo una película de zombies cuando de repente son atacados por zombies de verdad, porque se supone que la locación que consiguió el director era un búnker de la Segunda Guerra Mundial donde los japoneses hacían experimentos para reanimar a los muertos. Como el director quería más realismo en su película, lo que hizo fue llevar a los actores y a toda la producción a ese búnker para posteriormente hacer como una especie de ritual en el techo con sangre para revivir a los muertos que fueron víctimas de ese experimento. La película va de cómo los protagonistas, que son la actriz principal, el chico actor que hace de zombie, el director, la maquilladora y el sonidista, todos estos pues obviamente tienen que escapar de este lugar mientras son atacados por estos seres hambrientos de carne humana. Pero una de las cosas más interesantes que tiene esta película es que todo se grabó en una toma sin cortes, o sea, una toma secuencia completamente, y no un plano secuencia falso que podría la cámara pasar por una parte en negro o por un pilar y cortar ahí, falsearlo. No, porque estuve leyendo las curiosidades de la filmación de esta peli y el plano realmente fue secuencia. En el segundo intento se dice que lo lograron hacer, pero las cámaras como que se les descargó, así que aunque haya salido bien a la segunda, las cámaras se descargaron y tuvieron que volverlo a repetir. De esta película me gusta mucho, ya por algo personal, es porque me gustan las películas, como yo les digo, de garaje, que son películas como muy amateur, y esta película tiene esto, no solo en la grabación, porque el movimiento de cámara en unas partes es muy vertiginoso, sino también en la música, en el sonido. Me da mucha risa porque muchos de los efectos de sonido y música que utilizan los utilizo yo en varios cortos que hice cuando empecé el canal de YouTube, que son sacados de una página que se llama Video Copilot. Es una página que le enseña a uno a hacer efectos en After Effects y tiene muchos paquetes de sonidos y música. Como es una película de bajo presupuesto, pues utilizan estos recursos sonoros. La cámara se nota que graban con una Handycam, una cámara de mano. No tiene ningún
ningún efecto en After Effects, así que sangre ni nada de eso. Todo es como en el momento. Por ejemplo, si van a matar a uno de los zombies, la cámara se queda mirando al protagonista mientras le da el hachazo y simplemente se ve como él chisguetea sangre en la cara y sale volando la cabeza. Ya la cámara se queda en la cara del protagonista un rato hasta que además que los de producción ponen el cuerpo y tiran la sangre y se van, y la cámara vuelve a mirar ya el cuerpo mientras ellos siguen escapando. Otra cosa interesante son los personajes. Bueno, sobre todo uno que es el que hace del director de la película, que es el que está más loco, que fue el que hizo el ritual para que los muertos revivieran y atacara a los protagonistas, porque él quería naturalidad en su película. Él quería hacer una película de zombies donde se les viera el miedo en la cara. Al principio, cuando inicia la película, la protagonista está haciendo una escena donde tiene un hacha así frente a un zombie que parece que era como el novio y le decía que por favor no la atacara. Ella estaba llorando y con miedo, y el director corta y no le gusta y dice que él necesita que se le vea realmente el miedo en la cara. Entonces, a lo largo de la película, aunque el director no sale mucho, o sea, sale como en puntos muy estratégicos, porque es muy gracioso, porque por lo general la cámara está siempre es con los principales, que son la chica que hace actriz y el chico que hace zombie y la maquilladora, ¿no? Que ellos son los que escapan no solo de los zombies, sino de la locura del director. Entonces, mientras ellos están escapando, porque ellos tienen que irse para un lado, para el otro, por ejemplo, el sonidista sale del lugar porque tiene mucho miedo y se tiene que ir y es mordido por zombies, luego regresa, entonces ellos tienen que ir al auto, pero en el auto se dan cuenta que no tienen las llaves de la van, así que a lo largo de la película, mientras ellos se enfrentan a estos problemas, aparece el director para joderles todo, para crearles más conflicto, y es muy gracioso porque hay una parte donde el director sale, es como una especie de fábrica grande, ¿no? Entonces sale y ellos les cierran la puerta, vuelve y toca por otra puerta y él dice que le abran, que él está solo, que lo ayuden, que lo van a atacar, y ellos no confían mucho en él, pero bueno, vamos a ayudarlo. Cuando abren la puerta, el director tiene el zombie agarrado así, se los tira encima con la cámara en la mano y dice ¡acción! Es muy gracioso como el director les tira al zombie para que cree ese conflicto, y los otros están gritando de terror y llorando y golpeándolo y matando al zombie, y muchas veces, casi siempre cuando el director aparece, lo único que grita es acción, porque ve que ellos están corriendo. Bueno, y aquí estaba hablando sobre esa película, porque aquí llegamos a un punto, al punto de inflexión, que es casi a la mitad de la película, y a partir de este momento quiero advertirles que van a haber muchos spoilers de la película, porque esto no termina así, hay mucho más y hay mucha más historia. Es algo que me dejó realmente sorprendido, porque yo estaba esperando a que tuviera cierto final dentro de la historia zombie como tal, ¿no? Que escaparan o que murieran o que se revelara el secreto del búnker. Pero no, a los 36 minutos, si no quieren spoilear, si quieren ver la película, corten este video completamente, porque ya voy a hablar de spoiler. A los 36 minutos, la película de un solo plano secuencia, de una sola toma, termina con la chica que los mata a todos, ensangrentada, mirando hacia la cámara, como la cámara sube. Y cuando ella está parada, hay un pentagrama y ahí termina, empiezan a salir los créditos. Pero ¿por qué salen los créditos cuando la película apenas va por los 36 minutos? Y aquí llega una de las cosas más interesantes. Como le dije ahora, no es necesario que hayan cosas bizarras o giros súper extraños o monstruos raros para que una película japonesa sea totalmente alocada o una forma muy diferente de hacer cine. Cambia totalmente todo, o sea, los planos, ya no es una película de bajo presupuesto donde la cámara se movía así como loca, sino que es, o sea, totalmente una película diferente. Y empezamos con el rodaje de un comercial, y donde vemos al director de la película anterior. Yo aquí quedo como, venga, aquí qué está pasando, porque vemos que el director, o sea, vemos que la personalidad del director ha cambiado completamente. Al principio de la película era un personaje que no le importaba agredir al que fuera, hacerlo llorar con tal de que la película saliera como él quería. Era una persona que tenía un mandato muy fuerte y era lo que él dijera sí o sí. Todos los personajes son así, ¿no? Todos los personajes al principio son de una manera, pero luego se lo cambian completamente. Entonces, como uno se queda con esos personajes principales, uno siente que está en un lugar diferente, ¿no? Pero ¿qué está pasando acá? Porque la personalidad de este director ya es tan diferente. Es una persona bastante buena que tiene a su familia, no le están saliendo muchos trabajos cinematográficos, es muy amable, muchas veces es un poco sumiso, se deja de las otras personas que tienen como ese don para imponer, ¿no? Él es un poquito como así, como alejado. Muestran los problemas que él tiene con su hija, porque la hija es también fanática al cine y quiere ser directora, pero ella está en varios rodajes y siempre la despiden porque quiere como tomar siempre las riendas de todo y quiere que todo sea como tan realista y súper perfeccionista que termina insultando a las personas. Es muy parecida como a la personalidad del director al principio de la película. No tienen muy buena relación y cuando vamos a la casa nos damos cuenta la que hace
hace la maquilladora, es la esposa de él. Entonces vamos viendo que algo raro está pasando, que lo que vimos al principio es la película de verdad o no es una película, o es como estaban grabando una película de una película en la película, ¿no? Es una cosa bastante loca. Al director lo terminan contratando una productora de televisión y le dice que quieren hacer una película de zombies, y como él pues necesita el trabajo, él acepta, pero le dicen la película va a ser en una sola toma, en un plano secuencia, o sea, sin cortes, y la película va a ser transmitida en vivo. No hay mucho espacio para los errores. A ver, está el giro importante que nos damos cuenta que lo que vimos al principio no es la película en sí, sino que es lo que va a pasar más adelante, de cómo este director aceptó este trabajo de hacer la película y cómo queda al final la tal película. Pero ahora nos vamos a adentrar al mundo del director, cómo la piensa y cómo se desenvuelven al final. Hacen un casting, ahí empiezan a mostrar a todos los personajes, y entonces acá hay unos choques muy fuertes y bastante interesantes por los choques de personalidades. Los personajes que vimos al principio vamos viendo cómo son realmente. La película tiene una comedia brutal. La verdad, yo soy muy difícil como para, o sea, a mí me dan risa cosas y me parecen graciosos, pero no estoy muriéndome de la risa, ¿no? Pero esta película realmente me hizo reír bastante. Esta película me mató de la risa, sinceramente. O sea, yo era aquí solo como un tonto cagado de la risa, riéndome por cada cosa que pasa, pero después de la mitad, porque el choque de personalidades de los actores y cómo se desenvuelven para, que eso pasa muchas cosas, cómo se desenvuelven para llevar a cabo este gran proyecto, que el gran conflicto es hacer una película de zombies, o sea, de zombies, con sangre, matando zombies, todo en directo, en una sola toma, o sea, todo tenía que salir en el momento. Así, spoileando un poquito más, al principio vemos un zombie que yo le digo el zombie Kung Fu, porque cada vez que salía como haciendo así, y más adelante en la película nos damos cuenta que este actor es un alcohólico completamente porque perdió la custodia de su hija, y cuando empieza el rodaje está completamente borracho. O sea, todas las tomas donde él salió era el director detrás de él, moviéndolo así agachado mientras ellos filmaban, y así moviéndolo para que él fuera el zombie. Y me parece muy gracioso porque yo al principio de la película decía, uy, qué zombie más realista. Me daba como un poquito, porque la película, aunque estaba un poco mal grabado al principio, le da a uno como esa sensación de incomodidad, como un poquito de terror. Uno espera que pasen cosas realmente fuertes de zombies, ¿no? Están haciendo una película sobre zombies, el maquillaje es feo, pero luego cuando sale este zombie está mucho mejor maquillado. Entonces uno dice, bueno, van a pasar cosas acá, pero luego nos damos cuenta que estaba completamente noqueado, borracho, y que era el director moviéndolo como un títere. Así hayan llegado hasta este punto y no se la han visto y los he spoileado, vale la pena que lo vean, porque no es la misma experiencia yo contándole la película a ustedes viéndola. Se van a reír mucho, bastante. Si me reí yo, que soy una persona sin emociones, completamente poker face, yo me río, me parecen las cosas graciosas o tristes, pero en el interior todas mis emociones son interiores. Después de la mitad vemos esto, el casting, la relación ya con los personajes, con sus verdaderas personalidades. Vemos cómo el director tiene que resolver este tipo de problemas, cómo su esposa y su hija son una parte bastante importante dentro de la realización de esta película, porque al principio vemos cosas que pasan que nos parecen como, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? Y ya vemos que por problemas de producción, por problemas de los actores y cosas que sucedieron, es que pasó lo que pasó al principio de la película. El cine oriental es brutal en su forma de concebir el arte, de hacer cine, y personalmente películas que hablen sobre cómo hacer películas o cómo hicieron esto, a mí me encanta. Realmente me las puedo ver todas las veces que sea. Cuando veo cómo hacen una película, cómo es el proceso, eso me motiva mucho cuando yo quiero hacer mis cortos, o algún día que quiera hacer una película, o cuando hice mi película, eso me motivó mucho. Tenía que ver muchas películas, pero no tanto como del género que yo estaba haciendo, pero aparte películas de cómo hacían películas, para que eso me motivara más. Y ya cuando ustedes se adentran en la segunda mitad de One Cut of the Dead, van viendo cómo hicieron para que la sangre saliera de esta manera, cómo hicieron para que mataran a este personaje, y cómo hicieron para la toma final, cuando la cámara estaba subiendo, porque es que eso es otro lío. Eso es un desastre completo, pero tienen que ver la película completa y ver lo que sucede. La recomiendo mucho y nos vemos luego.